Hola, bienvenidos Hola, todos los que me escuchan. Hola, Cristal, ¿cómo estás? bien, ¿cómo estás, Diane? Bienvenidos todos a un episodio más de Samaritanos por el Mundo, testigos del poder de Dios. Alegres porque, bueno, venimos una vez más a presentar este programa, muy agradecidos con el Señor por darnos la oportunidad de llegar a esos lugares donde de pronto no podíamos por temas de distancia, pues en la virtualidad aquí estamos, sirviendo al Señor con lo que sabemos, con lo que hemos aprendido, poniendo todo lo que el Señor nos inspira. Y tomando como siempre esa cita hermosa de Santo Domingo de Guzmán, amontonando el trigo, amontonado el trigo se arruina y esparcido fructifica, de donde nacemos como samaritanos por el mundo. Y bueno, como sabemos, aquí Cristal Salazar desde Tenerife, España, y tenemos a Diane. Bienvenida, Diane. Sí. De Angelina Hidalgo desde Concepción, Chile. Así es, vamos con ánimo, contentos de todas las personas que se han incorporado a esta comunidad virtual, que nos siguen por nuestro canal de YouTube, que nos siguen por Radio Chilena Concepción, también que nos siguen por nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook, y que estamos haciendo esta comunidad orante, esta comunidad de fe, esta comunidad que ha decidido decir, Señor, yo quiero ser testigo de tu poder, porque esos somos testigos de lo que Él hace, de lo que Él puede hacer y de todo lo que quiere hacer por cada una de nosotras. Pero, ¿verdad? Todo lo hacemos en comunión con nuestra Santa Iglesia Católica, nuestra Madre Iglesia, en comunión, por supuesto, y con la intercesión de la Santísima Virgen María, de todos los santos a quienes nos encomendamos y de una manera muy especial en oración por todas las personas que nos han estado escribiendo pidiendo sanación, pidiendo que oremos por sus situaciones. Quiero que sepan que estamos con una comunidad de intercesión, que estamos orando por todos los frutos de estos programas, por todas las personas que se conectan y por todas sus intenciones, porque nosotros somos testigos de eso, somos testigos de cómo la iglesia nos ha acogido, nos ha levantado, nos ha sanado a través de sus dones, carismas, a través de este cuerpo místico del Señor, que lo hacemos todo. Pero nada podemos hacer sin el que lo hace todo, ¿verdad? Por eso vamos a invocar al Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que nos ilumina y nos santifica. Así es. Nos ponemos en su presencia diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu. Saboreemos lo bueno y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos por supuesto a encomendarnos también, que ya lo hemos hecho, pero vamos a saludar a la Virgen, como el ángel la saludó, recordándonos cada uno de nosotros esas palabras tan hermosas que recibió esta humilde doncella que aceptó ser la madre del Salvador y madre nuestra por los méritos de Jesucristo. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Padre Pío de Pietrelcina, Ruega ruega por por nosotros. nosotros. Y que todos los santos ángeles de la guarda, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, que son esos mensajeros, son esos enviados para acompañarnos, intercedan por este programa y por los frutos de este programa y por cada una de nuestras intenciones. Cristal, bueno, hoy nos acompaña, tenemos el agrado, la satisfacción de contar de nuevo con el padre Wilson Colmenare desde Florida, Estados Unidos. Padre, la bendición. ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido, Padre. Un cordial saludo para ustedes y para todos los que van a escuchar este programa y que bueno, que el Espíritu de Dios nos guíe y la Virgen María siga intercediendo por nosotros. Amén, amén. Bueno, Padre, un gusto volverlo a tener. Para aquellas personas que no saben quién es el Padre, vayan atrás, vayan a todo nuestro contenido en YouTube.
en la radio y vayan a escuchar el testimonio de cómo el padre Wilson, es hoy en día el padre Wilson, ¿verdad? La primera parte, La primera parte, el así es. testimonio. La primera parte de un testimonio hermoso, pero hago un recuento muy breve. Bueno, el padre Wilson, un sacerdote venezolano que actualmente se encuentra en Florida, Estados Unidos, y que nació fruto de la comunidad católica samaritana en Caracas, Venezuela, y que al igual que muchos de nosotros estamos en distintas partes del mundo dando testimonio de lo que el Señor ha hecho y siendo testigos de su poder. Hoy nos va a presentar algo muy, muy importante que para nosotros es súper vital crecer y conocer, que es padre sobre el carisma de sanación, ¿no? Usted nos contaba en su testimonio cómo Dios actuó a través de la sanación en su vida, en la vida de su familia, pero hoy queremos ir profundizando acerca de esto. Así que el espacio es de usted, padre. Usted nos va guiando, usted nos va orientando acerca de esto, porque es muy importante que todo católico esté bien formado. Pero además, para todos los que nos escuchan, quiero que sepas que hoy de una manera muy especial vamos a orar por sanación todas las personas que nos están acompañando gracias a la oración del padre Wilson. Padre. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente en el programa. Y luego decir que, lo dije en el programa del testimonio, que el ministerio de Jesús es el mismo, porque Jesús está vivo entre nosotros, es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que el ministerio de Jesús, como lo repetía mucho el padre Emiliano Tardif, consta básicamente de 3 acciones, que es el predicar, que es el sanar y el que es el liberar. En la actualidad o durante la historia de la iglesia, pues han habido resistencia o a decir como que por qué es necesaria la sanación o que si no lo es, o la liberación. Y justamente la misma iglesia ha dado respuestas, los papas han dado respuestas y la doctrina, la enseñanza de la iglesia y la que nos ha venido a través de los sumos pontífices es que ciertamente la sanación es necesaria, la liberación es necesaria. Obviamente que la predicación también, porque la fe entra por el oído y la predicación es lo que sostiene la fe. En los lugares donde ya se empieza a predicar menos, donde ya dicen, bueno, la homilía la podemos omitir en la semana, todo eso, ahí la fe va decreciendo, porque recordemos que nuestro Señor Jesús es el Verbo encarnado y Dios todo lo hace por su palabra. La creación fue hecha a través de la palabra de Dios. Y entonces cuando Jesús viene y cuando viene en su obra redentora, también es a través de la palabra. Jesús no, en el Evangelio no leemos que Jesús hizo un preparado especial, salvo en el Evangelio cuando mezcla el barro con saliva o cosas así, pero no escuchamos que Jesús empezó a hacer fórmulas especiales o a creer cosas raras. Jesús lo hacía con la palabra, mandaba a los enfermos, les decía que quedaban sanados, le imponía las manos. Igual las liberaciones, Jesús las hacía con las palabras, no hacía ritos raros ni nada por el estilo, daba órdenes a los espíritus y los espíritus le obedecían, y por eso en el Evangelio escuchamos cómo la gente se sorprendía. ¿Quién es este? Que hasta los elementos, ahora mismo aquí en Florida hemos estado orando y porque viene un huracán y hay una misa en el misal romano justamente que es para pedir el fin de las tormentas. Entonces, y en la oración colecta habla de eso, de que Dios, que domina todos los elementos, y cómo los domina Dios a través de la palabra. Entonces, la sanación es el ministerio de Jesús en acción, es un ministerio vivo que no va a terminar, que va a estar él ejerciendo hasta el final de los tiempos. Y entonces, justamente el ministerio de Jesús, ¿qué es? El ministerio de Jesús es ayudarnos a ir a su reino, a conocer su reino, a ser parte de su reino. Así que el ministerio de Jesús es un acto de la misericordia divina,
Dios se hace hombre y ese hombre viene a cumplir una misión, a ejercer un ministerio. Así que no podemos pretender que el ministerio que Jesús ejerció en vida se acabó cuando él fue al cielo con Dios Padre, sino que la iglesia está llamada a prolongar ese ministerio. Y los apóstoles recibieron ese mandato, ir por el mundo, evangelizar a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que crean se salvarán y los que no, pues no. Pero dentro de ese ir y bautizar y llevar la misión de Jesús. Recordemos algo, la misión de Jesús, algo que es clave, la misión de Jesús y la misión del Espíritu Santo es la misma. Entonces Jesús dijo, conviene que yo me vaya porque les voy a enviar un paráclito, un defensor. Y por eso la iglesia reconoce la misión de Jesús y del Espíritu Santo es la misma. ¿Y cuál es la misión del Espíritu Santo? Obrar en los apóstoles, primero los apóstoles quedan representados por los obispos y luego por todo bautizado para que sigamos la misión de Jesús hasta el último día. Entonces, dígame. Disculpe. Qué bueno, padre. Efectivamente, nosotros, bueno, poquito a poco hemos ido compartiendo nuestro testimonio. Yo recuerdo que cuando llegué a la renovación, similar un poco a lo que usted experimentó, claro, yo estaba joven, Lola, como dicen aquí en Chile, a los jóvenes le dicen Lolas, Lolos, tendría unos 13, 14 años, cuando tuve como ese primer acercamiento, gracias a una profesora carismática que me evangelizó en mi colegio Carmelita. Y también, bueno, vi esto un poco extraño de la oración de sanación, porque no estábamos habituados, ¿no? Y lo que usted acaba de decir, que también lo fui comprendiendo cuando leí Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif, que es una lectura que recomendamos, ¿verdad? Uno de sus libros, muy hermosa, de que que Jesús camina, sigue caminando con su iglesia, sigue caminando con su pueblo. Entonces, hoy en día lo que uno ve y le escucha, lee de los evangelios, uno dice, es el mismo Jesús, lo que usted está diciendo, es el mismo Jesús que a través de la iglesia, a través de su presencia real en la Eucaristía y todo el legado que ha dejado, sigue actuando. Sigue haciéndome, le agradezco mucho porque siento que me está refrescando efectivamente esa gran misión del Señor, predicar, sanar, liberar, y que no se acabó con él, sino que está prolongado, porque es él mismo, es eterno. Entonces, todos aquellos que nos están escuchando con esta explicación que el Padre nos está dando, remontándonos en nuestra fe, algunos quizás ya lo sabían, otros lo estamos renovando, es recordar que efectivamente tu necesidad, esa situación que tú estás viviendo, Dios que está vivo y que se mueve en este momento la toma y trabaja en ella. Y que la escucha de la palabra es vital para ello y que el corazón dispuesto para recibir esa sanación y esa liberación y la fe es vital para que, como dijo el Padre citando la palabra, ¿verdad? Para que aquel que crea se salve, para que el que crea, ¿verdad? Tenga ese encuentro de plenitud con el Señor, que es su presencia divina, que es sanación y que es bienestar para cada uno de nosotros. Hay algo que bien importante, una enseñanza de un cardenal de la Iglesia Católica, que es un cardenal carismático, y es el cardenal Raniero Cantalamessa. Entonces, no solo que él es cardenal y carismático, sino que ha sido el predicador de la Casa Pontificia, es decir, le ha predicado los retiros al Santo Padre, al Papa y a los cardenales por, creo ya más de 30 años. Fue predicador cuando estaba el predicador del Papa Juan Pablo II, luego del Papa Benedicto XVI y actualmente del Papa Francisco. Y una enseñanza maravillosa que él da es a través de es acerca de la palabra de Dios. Él dice, cada vez que leemos la palabra de Dios, que la escuchamos, ciertamente Dios está obrando. Pero él dice, en la Santa Misa es que nosotros nos hacemos parte de lo que se está leyendo. Por eso es importante que todos, empezando por nosotros los sacerdotes, pidamos a Dios la gracia, pero que también tratemos de enfocarnos en escuchar bien atentamente las lecturas, porque cuando escuchamos las lecturas en la Santa Misa, dentro de la celebración de la Santa Misa, no es que estamos escuchando algo histórico, algo que pasó,
sino es que nosotros, espiritualmente hablando, estamos presentes y participamos de esa situación que se está leyendo ahí, que se está... Y luego cuando el evangelio lo proclama, que solo lo puede hacer el diácono, el sacerdote en la Santa Misa, ahí estamos también en esa realidad de ese evangelio. No es que estamos recordando lo que pasó en ese texto bíblico, en esa situación, estamos ahí presentes. Entonces, hago esta acotación porque igual es toda la Santa Misa. Jesús es el que ya lo dije en el programa del testimonio, Jesús es el que celebra. Yo le digo a la gente, y que usted comentaba eso adelante, que vas a recibir un sacramento y bueno, depende del sacerdote. En la Santa Misa, el celebrante Jesús, nosotros como sacerdotes estamos ahí porque obviamente se necesita el cuerpo físico, todo eso, pero el sacerdote es como que pasará atrás y Jesús es el que celebra la Santa Misa. Y por eso es que Jesús en la Santa Misa es donde Jesús sana, donde Jesús habla, porque el sacerdote predica. Pero recuerden mi testimonio que yo, que espiritualmente estaba mal, no resistía la predicación del sacerdote. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo a través del sacerdote, es Dios con su palabra obrando. Por eso a mí, durante esa misa, había un combate espiritual mientras duró la homilía. De hecho, también hay un sacerdote exorcista que decía que los sacerdotes todos exorcizamos el alma. ¿Cuándo exorcizamos el alma? Cuando confesamos y cuando predicamos. O sea, cuando estamos en el confesionario y en la Santa Misa, cuando predicamos. Entonces, todo eso es parte de la sanación que Jesús va haciendo en el alma. Y luego, hace poco estuve en Colombia, en el retiro latinoamericano para sacerdotes, y estábamos con el exorcista de la diócesis de allá, de Sonsón Río Negro. Y justamente se hablaba de eso, que en algunos casos, cuando ya la gente recibe la confesión y va a la misa y recibe la sanación o se le hace la liberación, recibe la sanación física. ¿Por qué? Porque las enfermedades que tenía no eran unas enfermedades normales, sino que eran producto de una acción espiritual. Entonces, tomando todo esto y sabiendo de que Jesús ese es el que sana, entonces ahí es donde encontramos el mejor sentido al proceso de sanación. Porque todos sin excepción, necesitamos siempre estar siendo sanados por el Señor, estar siendo liberados. Somos humanamente muy complejos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Hay tantas situaciones que nosotros desconocemos o situaciones que hemos vivido y algunas que pensamos que hemos superado y realmente no. Entonces, en cada día, cada momento necesitamos la acción de Dios y sobre todo, por eso yo le recomiendo a la gente cuando vayas a la Santa Eucaristía, dile al Señor, ponle esas situaciones que tienes, pídele al Señor que sane tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu alma en la Santa Misa, porque se va haciendo también por procesos. Dios quiere sanarnos, Dios quiere liberarnos. ¿Por qué? Porque para vivir el amor de Dios, para vivir el amor de Dios, tenemos que recibir el amor de Dios. Y el amor es lo que sana. Jesús es el que sana porque Él es amor. Padre, qué importante todo esto que nos comparte, porque muchas veces somos no ignorantes, pero los términos de pronto no los manejamos con esa profundidad como usted nos los está explicando, y por lo menos en mi caso, yo recuerdo que cuando llegué a la comunidad me llamaba mucho la atención cuando hablaban de la misa de sanación, por ejemplo, en la que, y sobre todo el tema cuando el padre comenzaba a orar pidiendo la sanación física y la sanación espiritual, emocional, psicológica de la persona. A mí eso yo decía, esto no lo veo en otra misa. Entonces, eso es parte también de lo que el Señor nosotros nos ha regalado como parte de la iglesia carismática, es justamente eso, porque habrá muchas personas que dicen, bueno, yo, por ejemplo, yéndonos a nuestra comunidad, yo voy a las misas de sanación del Padre Vicente, voy a las misas de sanación, y resulta que todas las misas hay sanación, porque es el mismo Cristo, es ese Espíritu Santo que está sanando cosas que a veces ni siquiera sabemos. Y yo creo que a todos nos ha pasado que justamente vamos como con la cabeza revuelta o lo que sea a cualquier Eucaristía
Y eso tan importante que usted nos recuerda allí, que la palabra de Dios no es que vamos a leer, a escuchar un relato. Yo siempre se lo digo a mi hijo mayor, que tiene 13 años y él actualmente es monaguillo, y él a veces está en esa etapa que me dice, ay mamá, otra vez y otra vez escuchar. Y yo le digo, presta atención, porque verdaderamente el Señor tiene un mensaje, y aunque hayamos escuchado muchísimas veces esa misma cita bíblica, ese evangelio, ese salmo, es en ese momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo el que nos está hablando, es el Señor que nos, sea cual sea la situación que estemos viviendo, siempre, a veces cuando yo comencé, yo me acuerdo que yo llegué a la iglesia, estuve siempre en contacto con la iglesia, crecí en un colegio católico en Venezuela, un colegio también perteneciente a la Santa Teresa de Jesús, el teresiano, y siempre estuve en contacto y lo comentábamos una vez. Para mí, la Biblia, la palabra de Dios, era un libro más. O sea, yo siempre tenía en mi bolso, en mi mochila, como dicen aquí, biología, matemáticas, ciencias sociales, tal, la Biblia. Entonces yo crecí con esa cuestión de que, bueno, este es un libro más. Y en mi proceso de conversión, cuando empiezo a escuchar en la homilía que el sacerdote habla de ese libro, que yo estoy tan familiarizada con él, pero que me toca a mí directamente, yo pienso, esto, o sea, este sacerdote a mí no me conoce, no sabe mi situación, y en mi ignorancia yo decía, o sea, esto me lo estoy imaginando, no puede ser que me esté hablando a mí directamente en esta situación, porque es así, porque Dios se hace presente y sin importar la cantidad de personas que habemos allí, no es que lo haga con uno y con otro, y si habemos 100, lo hace con 10, lo hace con todos. Entonces, también ese carisma de sanación que recibimos mediante ese momento en el que el sacerdote está oficiando la misa, también es importante que sepamos en qué consiste justamente ese carisma de sanación, y a la vez, pues obviamente el carisma de la liberación, porque no podemos quedarnos como católicos buscando, bueno, ¿dónde está ese sacerdote carismático que me va a imponer las manos y me voy a sanar? Sino saber que es Cristo, como decimos, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, el que está presente para sanarnos y liberarnos en todas nuestras situaciones. Así es. Sí, hay, En virtud de eso, Padre, ¿cómo es esto de que nos identifica a nosotros carismáticos? Discúlpeme que le haya interrumpido, de esto, de la sanación, porque efectivamente sabemos que una Santa Eucaristía, en cualquier lugar del mundo, sea o no sea la renovación, el Señor está sanando, está liberando. Pero efectivamente en la renovación, en toda la riqueza que tiene la Iglesia, ¿verdad? Justamente en la renovación carismática se ha hecho evidente y se identifica efectivamente por el uso de los carismas, como lo dice, ¿no? Por el uso de los carismas que los otorga el Espíritu Santo y que es abierto para todos, ¿no? Como una fuente de gracia. Pero ayúdenos a adentrarnos, Padre, a eso, el carisma de sanación, cómo usted como sacerdote formado en la renovación carismática lo conoce, lo identifica y cuáles han sido sus frutos, cómo se debe utilizar, cómo se debe vivir, todo lo que nos puede indicar, Padre. Bueno, está largo el tema. Lo primero es que tenemos que entender algo todos, que hay una iglesia jerárquica y hay una iglesia carismática. Jerárquica porque tenemos que tener un orden, la autoridad, la obediencia. Eso no puede faltar en la iglesia. Pero carismática en el sentido de la acción, y justamente los carismas, para eso vino el Espíritu Santo, para darnos carismas a toda la iglesia. Así que lo de los carismas no es algo el cardenal Suárez lo dijo, él lo profetizó hace muchos años, que venía el llamado a la iglesia a renovarse a través del Papa Pablo VI. Entonces, teníamos dos opciones. Una, que entendiéramos en la iglesia que Dios estaba llamando a la iglesia a renovarse en su totalidad. Y la otra opción es que entendiéramos que era un movimiento que Dios quería que se creara. Lamentablemente tomamos la segunda y creamos lo que llamamos la renovación carismática. Y bueno, la renovación carismática comenzó a hacer su trabajo dentro de la Iglesia Católica, pero eso no era lo que Dios quería.
o lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que toda la iglesia se renueve, que toda la iglesia dentro de su estructura de jerarquía también permita que, como era la primera iglesia, y para los que tienen dudas sobre esto, como dicen los sacerdotes, por ejemplo, el padre Emiliano Tardif, que era famoso, el mismo padre Darío Betancourt, que hablaba de estas cosas, cardenal Suenes, el mismo cardenal Cantalamessa, tenemos que irnos al libro de los Hechos de los Apóstoles, a ver cómo era la primera iglesia. Y la primera iglesia, ¿en qué consistía? En dejar obrar al Espíritu de Dios. Por eso yo les decía, yo por ejemplo como sacerdote, ¿qué hago? Le explico bien a la gente que Jesús es el que sana, que el sacerdote, como decía el padre Emiliano Tardif, es un intercesor que le pide a Jesús que sane, y Jesús sana al que él quiere. El sacerdote no puede decidir a quién va a sanar. Ahora, sí es cierto que hay unas personas que tienen el don de sanación o no, pero eso no quiere decir que la persona tiene un poder o un sacerdote que tenga un don de sanación, que tenga un poder por sí mismo. Lo que pasa es que tal vez Dios ha elegido a esa persona para que a través de ella Dios se manifieste su sanación en los otros y los otros vean. Pero no podemos cometer los errores que tanto hemos cometido de estar detrás de un sacerdote o de unos servidores y que los idolatramos pensando que es que ellos son mejores o especiales o que los demás. Porque entonces perdemos el norte, que es justamente nuestro Señor Jesucristo, y volvemos a lo mismo, que es justamente en la Eucaristía. Entonces, cuando vamos nosotros a una misa, como decía Cristal, vamos a una misa, en todas las misas el Señor nos sana, en todas las misas el Señor nos libera. Y hay algo más, no es solo lo que el Señor hace en nosotros, porque humanamente siempre nos fijamos en lo que el Señor hizo. El Señor me sanó, el Señor me liberó, sino sobre todo, le repito mucho a la gente, de cuántas cosas Dios nos libra, cuántas cosas malas que nos pudieron pasar, no nos pasaron y fuimos a una misa. Entonces alguien va a una misa y dice, no, la misa estuvo aburrida, o el padre me cae mal, y ay, qué fastidio esta misa. Es una gran ignorancia de todos nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos la grandeza de una santa misa, todo lo que Dios hace en una santa misa. No hay tiempo. También cuando una parte de la sanación, es que es bien amplio este término, este tema, pero una parte de la sanación que necesitamos es cuando perdemos los seres queridos. Perdemos los seres queridos y no aceptamos la voluntad de Dios. Hay gente que pierde los seres queridos y conserva las cenizas por años. O aunque no conserven las cenizas, están apegados. Hay gente que conserva la ropa, hay gente que conserva la foto. Hay gente que no se quiere despegar de ese ser querido. Y la palabra de Dios dice, ¿qué pasa? El alma no descansa y el que se queda se va enfermando y esa enfermedad lo lleva hasta la muerte. Entonces, cuando vamos a una misa, yo le digo a la gente, vas a la misa, entrégale ese ser querido a Dios. En la misa es donde tú puedes tener comunicación, pero no directamente con el difunto, sino a través de Jesús. Uno le dice a Jesús, te doy gracias por este ser amado, este ser querido, por el tiempo que estuvo a mí con nosotros, que compartió con nosotros. Pero bueno, acepto tu voluntad que te lo llevaste. Dale las gracias a Él. Pero nosotros no podemos, la palabra de Dios lo prohíbe y es grave, tener comunicación con los difuntos. Así que si alguno de los que está escuchando piensa que la abuela le habla, el tío, lo que sea, no es ningún difunto, es un demonio. Pero también esos casos en la Santa Misa, el Señor nos sana. Luego, humanamente hablando, pues lo que les decía, tenemos problemas con nuestra mente por las cosas que pasan, nos quedan los recuerdos dolorosos en el corazón, las heridas. Y en un proceso, porque esos son procesos humanos, donde falta el amor de Dios. Cuando falta el amor de Dios es que se generan esos recuerdos dolorosos que marcan a una persona y que le causan traumas. Y también en el corazón, las heridas que hay en el corazón, porque hay heridas en el corazón. Padre, perdone que lo interrumpa allí, porque es que hay algo muy importante.
que cuando hablamos del perdón, que ya lo hemos tocado en otras oportunidades, a veces creemos que el perdón es algo mágico, que es como que yo perdono, yo digo, yo te perdono y me voy a olvidar de lo que pasó. Y no, el perdón, como usted lo acaba de decir, por ejemplo, en el caso del perdón o los procesos dolorosos, es justo eso, es un proceso. Entonces, a veces pasa mucho, yo lo he escuchado y también lo he experimentado, que decimos, bueno, yo le entrego esto a Dios, o voy a una misa y le pido esto, o pido, por lo menos en mi caso, yo he tenido experiencias de ser prácticamente mi padre, mi madre, mi segundo hijo fallecieron, entonces son procesos dolorosos que tú, aunque le pides a Dios y estás en este caminar, es un camino, es justamente vivir cada etapa del duelo, de entender, también es un llamado al entender esa eternidad a la que el Señor nos llama, ¿no? A que nos invita y nos dice, mira, sí, ciertamente hay un cuerpo físico que muere, que nos convertimos en ceniza, y esto también es importante cuando usted habla del tema de las cenizas, también hacer un llamado a todas esas personas que nos escuchan y que tienen ese apego, porque entendemos, yo de verdad lo entiendo porque lo he vivido y creemos que en esa cajita está nuestro ser querido y que el dejarlo o soltarlo es como dejar ir esa parte que nos queda. Pero es un llamado que te hacemos también a ti que nos escuchas y que tienes quizás ese apego, es entender que tu ser querido está en la eternidad y que el Señor está vivo y resucitado precisamente como lo dice la palabra. Si no creyéramos en la resurrección de Cristo, nuestra fe sería vana. Entonces yo no puedo decir que soy católico, que soy cristiano, que soy creyente y pensar que mi ser querido está en esa cajita, se resume a unas cenizas. Entonces, pero es un proceso, no es algo que, por lo menos en mi caso, yo lo he vivido y todavía hay momentos de que vuelvo a la primera etapa de dolor, de ese preguntarme, por lo menos en mi caso, cuando perdí mi hijo, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Pero ahí el Señor, a medida que le he ido abriendo la puerta, me ha ido sanando. Saber que el carisma de la sanación no es algo mágico, sino es algo que va paulatinamente. Por supuesto que existen los milagros en los que, bueno, el Señor se manifiesta a través de una sanación completa, pero lo normal, me parece, padre, y aquí me corrige, es que el proceso de sanación a través del don, a través del carisma, se haga de forma continua en la persona, sí, en la medida que la persona se acerca al Señor también. El perdón también, como todo, es una gracia de Dios. ¿Qué le digo yo a la gente? Y cuando le hacemos la oración de sanación, entonces decimos, Señor, yo tomo la decisión de perdonar, pero tú dame la gracia de perdonar de corazón. Y le recomiendo a la gente, empieza a orar por los que te hicieron daño, porque ya el orar por los que te hacen daño, por los que más cuestan perdonar, ya es avanzar en perdonar a esa persona, entregarle a esa persona al Señor. Ahora, en todo este proceso que yo he tenido como laico y como sacerdote sobre lo que significa el don de sanación, el ministerio de sanación, he podido entender que realmente Jesús no necesita todo esto que nosotros creamos. Jesús puede sanar y bueno, va a una misa, te sanó todo eso. Ahora, Jesús permite todos estos ministerios porque quiere obrar en todos nosotros. Cuando muchas veces nosotros los servidores pensamos que cuando vamos a orar por otros, que le estamos haciendo un favor y que, ay, que esta persona depende de mí, ay, no puedo dejar de atenderlo porque, bueno, si yo no lo atiendo, ¿qué le va a pasar? Y realmente cuando uno es servidor muchas veces se da cuenta que cuando uno va a servir a otro, uno es el que realmente recibe la bendición y recibe también sanación y liberación. Así que es este misterio humano, porque Dios, siendo Dios, no necesitaba encarnarse realmente para salvarnos. Dios no necesitaba hacerse hombre, pero bueno, Él por amor, por misericordia, Él decidió hacerse como uno de nosotros, igual en todo excepto en el pecado y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en Jesucristo Dios padece, Dios pasa el hambre, pasa la persecución, pasa el dolor, la tristeza, el miedo. Y entonces, en nuestro Señor Jesucristo, ahora nuestro Señor Jesucristo va al Padre, envía al Espíritu Santo y nosotros
a imitación de Cristo. Es algo así lo que tenemos que hacer, es decir, en nuestra vida, nuestra experiencia, nuestras relaciones interpersonales con los demás, nosotros mutuamente el Señor va obrando en nosotros, nos va haciendo esos procesos. Y cuando Dios permita que alguien reciba ese don, es una doble función, está bien, para que otros reciban la sanación, pero también para que el propio que lo está ejerciendo reciba la misericordia de Dios. También le digo a la gente en el servicio, porque a veces la gente llega a la iglesia con tantos problemas, tantas situaciones, que pareciera que le va a tomar toda la vida resolver su propio problema, como para empezar a hacer otra cosa. Pero no, la clave está en que la persona se acerca a Dios, se acerca a la iglesia, comienza a servir y ahí Dios va obrando también en esa persona. Así Sí, que nosotros mismos, los sacerdotes y los servidores de Dios, estamos en esos procesos de recibir sanación, de recibir liberación, de estar siendo iluminados por la palabra de Dios, por las predicaciones. Y entonces eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que tenemos que trabajar. Y lo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida y hasta el último momento de nuestra vida, permitirle a Dios estar obrando en nosotros, porque al final todo esto es solo para Dios darnos su amor, darnos su misericordia, para que lo aceptemos, porque una persona enferma de la mente, una persona enferma del corazón, enferma en el cuerpo, enferma en el alma, va a rechazar de una manera u otra el amor de Dios, va a rechazar a Dios. Entonces Dios en su gran amor nos va dando todas estas herramientas para abrazarnos, para que sintamos su amor y para prepararnos, porque en el reino de los cielos, por eso es que se dice que los santos, ellos ven como los niveles de brillo, de blancura en algunos santos, como por decir San Francisco, cuánto más no brilla. Y las almas, en el futuro vamos a poder pensar, yo podría estar brillando más, pero es que eso se hace, eso se trabaja, es en esta vida, el acercarse a Dios, el recibir la gracia de Dios, el crecer en santidad, porque a la final puede que nos critiquen a los carismáticos o todo esto, pero al final todo esto, el predicar, el sanar, el liberar que Jesús ejerce, es para que nosotros vayamos creciendo en santidad y la santidad se empieza a construir desde aquí. Cuando termine nuestra vida ya no tenemos tiempo para crecer en la santidad. Padre, bueno, aquí vamos observando varias cosas, bueno, nos está explicando un poco, ¿verdad? Que ciertamente todo está en la persona de Cristo, cómo Él se ha manifestado en la iglesia, toda esta experiencia en la renovación. Algo que me encanta enfatizar es que todo está centrado en la persona de Cristo. Entonces vamos madurando en la fe, vamos creciendo en la fe. Y eso es algo muy hermoso que nuestra comunidad nos ha permitido a nosotros, nos ha ido iluminando el camino para no quedarnos en el sentir, no quedarnos en la emoción, sino ir madurando en la fe. Pero ciertamente hay algo muy importante en esto de la sanación que quisiera profundizar, que es la sanación, esto por lo que oramos, la sanación física y la sanación interior. Cuando estaba recordando en este momento su testimonio y Dios permitió que usted fuese testigo de estos dos tipos de sanación, ¿no? La sanación física, tanto de su mamá, la sanación espiritual de usted, la sanación interna. Entonces, ¿por qué es tan importante orar por esto? Porque nosotros le hacemos énfasis y nosotros tenemos un librito de nuestra comunidad que se llama Maranatá, un librito de oración muy bonito, donde te propone que en tu oración personal, yo lo aprendí, fue allí. O sea, es una riqueza muy hermosa, porque yo lo aprendí allí, a encontrarme con mi interior y pedirle a Jesús, pasa sanando las heridas que yo pueda tener, pasa sanando las heridas de infancia. De hecho, tuve una experiencia, padre, cuando recién lo comencé a hacer el librito, que hay un momento que decía, trata de recordar alguna herida en el colegio, algo, y yo recordé una experiencia negativa con un docente, ¿no? Con una maestra. Yo le decía, Señor, no era consciente de que esa herida la cargaba, ¿no? Entonces yo dije, ay, comencé a orar por eso y comencé luego, por supuesto, a introducirme en el perdón, en perdonar a esa persona para yo sanar mi herida, que fíjense que esa herida de mi infancia probablemente me traía conductas inadecuadas o temerosas en mi vida adulta, ¿no? Entonces, ¿cómo el Señor quiere pasar sanando nuestra vida? Entonces, me gustaría, Padre,
si puede describirnos, yo sé que el tiempo va corriendo, se nos hace corto porque es un tema tan maravilloso y profundo. Además, queremos que usted ore por todas las personas que nos están escuchando. Si pudiera describirnos esa sanación interior, en qué consiste, por qué es tan importante hacernos conscientes de ella y, por supuesto, la sanación física, ¿no? Si nos pudiera dar allí como esos dos ejemplos bien potentes y cómo Dios le ha permitido a usted verlo. Sí, por ejemplo, el mismo padre Emiliano Tardif decía, bueno, y otros sacerdotes, que algunas veces, o sea, que no podemos ir a orar por alguien, por decir, vamos a poner un caso, alguien que tiene un problema en el estómago, un estomacal por tiempo y por años. Entonces no podemos ir a orar, pedirle al Señor que sane ese dolor de estómago, porque tal vez la raíz, el Señor tiene que ir a la raíz de eso, que es lo que se llama sanación interior. O sea, ¿por qué se produjo ese dolor de estómago? Por ejemplo, el Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que es el fundador o el obispo, el primer obispo de la diócesis de Sonsón Río Negro, que fue un obispo carismático, siendo obispo, y él sacaba días para él sentarse a atender a las personas una por una, para escucharlas y hacerles oración de sanación y liberación. Entonces, el mismo padre Emiliano Tardif cuenta ese testimonio, y también el Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo lo contaba, de que fue una mujer en uno de esos retiros que se hace de sacerdotes anuales, retiro latinoamericano, y fueron a pedir oración. Y el Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, antes de orarle, le dice, bueno, vamos a discernir. ¿Hay algún evento que te haya marcado, Y bueno, la mujer, le pidieron al Espíritu Santo, y la mujer recordó que cuando ella estaba embarazada, la vecina le dijo que el hijo no iba, o dijo que el hijo no era del esposo de ella. Entonces esta mujer se disgustó mucho, agarró una rabia, y desde ahí le comenzó el asma. Y por eso no se le quitaba, aunque le habían hecho oración de sanación y todos los años tenían con eso. Y el Monseñor dijo, pues bueno, vamos a orar para que el Señor sane ese momento donde la vecina te produjo esa herida en tu corazón. Y oraron por ella, le pusieron las manos, creo que los dos estaban, el Monseñor Alfonso y el padre Emiliano, no recuerdo. Y oraron por ella, y ya hasta ahí fue el asma de la mujer que tenía durante años. ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba ir a la raíz de ese problema, sanar la raíz. Ahora, no siempre vamos, porque no todos tenemos el don de discernimiento, que a ver qué pasó, todo eso. A veces es la persona la que lo recuerda, pero a veces el Señor se lo revela al servidor. Pero también se puede dar el caso de que el Señor no lo revele y sin embargo el Señor lo pueda sanar. Si uno le pide, yo suelo pedir al Señor en las oraciones de sanación que el Señor vaya a la raíz del problema, porque siempre hay una raíz del problema. Y claro, cuando hablamos de sanación interior es complejo, porque entonces también se va uno entrando en lo de la sanación intergeneracional o intergenérica. Y hay hasta sacerdotes que dicen que eso no es cierto, porque entonces se van por el lado del pecado, que el pecado no se transmite. Pero no es que el Señor esté cargándole los pecados de una generación a la otra, sino que nosotros heredamos la genética, y así como heredamos lo físico, también lo espiritual se va pasando. Entonces, puede haber, por ejemplo, una enfermedad o una situación en una persona que ha venido de otras generaciones, y en una determinada generación se produjo la falta de amor, se produjo la herida, se produjo el pecado. Y esas heridas en el corazón son los que abren las puertas al mal. Y el mal viene a traer enfermedad. Entonces, esa herida abierta que el Señor no ha sanado, por eso las personas no se sanan y le pueden pasar la enfermedad a las generaciones que vienen. Ahora, cuando el Señor va ahí, porque recordemos para el Señor, y eso es lo que yo digo en las oraciones de sanación, el Señor Jesús, para ti que no hay tiempo, porque el Señor es un eterno presente. Él, cuando se hace presente en ese momento en que hubo el pecado, que hubo la herida, el Señor se hace presente. Él es el único que puede, con su amor y con su misericordia, sanar ese momento.
Y al sanar el origen, la raíz de eso, esa sanación es como decir, se propaga por las otras personas que lo han recibido, las otras generaciones. Y ahí se evita que se siga propagando a otras generaciones. De hecho, yo cuando estuve en Portugal me asombró ver con los franciscanos, creo que son los que los tienen en Porto, tienen el árbol genealógico de Jesús, no solo con los nombres, con imágenes. Eso me sorprendió y ahí puedo entender un poco mejor esto de lo que es la sanación intergeneracional. Porque Jesús, el primer árbol genealógico que vino a sanar fue el suyo propio. El suyo. Porque es verdad que la Virgen de María era inmaculada, pero en el árbol genealógico de Jesús hubo pecadores de todo tipo. Entonces, por eso Dios le dio la gracia a la Virgen Inmaculada Concepción, concebida sin pecado original. Pero no era que todos los antepasados de Jesús eran santos, eso es mentira. Entonces, ahí sí, Jesús viene a sanar su propio árbol generacional, pero también viene en cada alma a sanar también el árbol generacional. Porque, por ejemplo, si un alma, por un motivo u otro, no estuvo cerca de Dios, no estuvo en su misericordia, digamos, por ejemplo, el abuelo de nosotros, el tatarabuelo. Sin embargo, en la misericordia de Dios, uno puede ir y orar por esa alma. Y por eso la Iglesia Católica, todos los días que celebramos la Santa Eucaristía, oramos por los fieles difuntos, porque así es la misericordia de Dios. Y entonces nosotros cuando vamos a una misa y sobre todo cuando oramos por nuestros antepasados, entonces Dios puede sanar esas cosas que ocurrieron en el pasado y así es como nos viene la sanación. Wow. Pero quiero decir que también hay un punto aquí difícil, porque esto de la sanación, la liberación, hay que tener también prudencia y mucha prudencia, porque también como sacerdote yo he visto también servidores que han terminado mal o que han pasado malas experiencias, porque hay que entender algo. En lo espiritual, mientras más nos sumergimos, es como en el mar, mientras más te metes en el agua, más peligroso es. Igual es lo espiritual no es meterse en lo espiritual por meterse, hay que tener una prudencia, hay que estar preparado, por eso es importante lo de que el Señor nos sane, nos libere primero, porque en la sanación interior luego hay algo que raya, aunque muchos servidores lo niegan, en muchos lugares lo niegan, la sanación interior raya con lo que se llama la liberación. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se produjo las heridas, entonces entra el mal. Y entonces hay algo que, bueno, quiero aprovechar este programa para decírselo también a los servidores que tienen que tener cuidado, que la liberación, los servidores tampoco deben estar haciéndola. No es que ves un programa de un sacerdote, ves una película y como servidor te vas a ir a hacer liberación por las personas, porque hay un combate espiritual, el mal pelea por cada alma. Y ahí lo expliqué en un programa de radio, hay lo que es el exorcismo litúrgico, que solo lo hace un sacerdote, que es el que el obispo le da la autoridad para eso. Y luego todo más adelante vamos a tener un programa de eso, padre. No se puede pasar. Luego todo lo demás que es liberación se llaman exorcismos menores, que solo los sacerdotes debemos hacerlo. Lamentablemente, la mayoría de sacerdotes no lo hacen porque lo desconocen, por miedo o por lo que sea. Entonces no hacemos la liberación y por eso a través de la renovación carismática en muchos lugares los laicos han estado haciendo liberaciones, pero eso es algo sumamente peligroso. Entonces en esos procesos de sanación interior hay que tener mucho cuidado porque entonces ya se va metiendo en aguas más profundas donde puede haber esto de la liberación y se le puede hacer daño a la persona y el mal también le puede hacer daño al servidor. Pero volviendo a la sanación, entonces es un carisma que Dios da a la iglesia para que lo administremos con prudencia, guiados siempre por los obispos, obedeciendo a los obispos, al párroco. Por ejemplo, si en una parroquia el sacerdote dice, yo no quiero que oren por sanación, pues no se ore y ya. No se hacen las oraciones, pero la experiencia que ustedes saben y que yo sé y los samaritanos que hemos tenido es como una comunidad organizada para prestar servicio al Señor con los carismas y todos los frutos que se ven
Por ejemplo, les voy a decir un testimonio rápido para que veamos cómo funciona lo de la sanación. Cuando yo, no recuerdo si, creo que, bueno, era abogado, creo que ni había ido al seminario cuando eso. Y en Caracas una amiga me llama y me dice, necesito que me ayudes porque tengo una amiga que está enferma, está con su bebé y tiene un derrame. Entonces, necesito que si tú puedes ir a orar por ella. Y le digo, bueno, yo puedo ir, pero si tú vas conmigo. Entonces fui con mi amiga y era una mujer joven que había dado a luz al bebé. Y desde que dio a luz, ella estaba sangrando, no paraba de sangrar. Y los médicos no habían podido parar ese sangrado. Entonces, bueno, yo le hablé a ella de Dios, de la palabra de Dios, de Jesús que está vivo, todo eso, de la importancia de volver a Jesús. Y ella estaba con su bebé. Imagínense que el bebé estaba en un corral, creo que le dicen, donde ponen los bebés. Sí. Y ella no tenía fuerzas ni para ir a levantar el bebé de ahí. De hecho, mi amiga la ayudó con eso, bueno, alimentaron el bebé, lo que fuera. Pero ella estaba tan mal que no tenía fuerza ni para ella mover el bebé. Ahí prácticamente ella pasaba con el bebé ahí sola hasta que el esposo llegaba del trabajo. ¿Y qué hicimos? Yo le digo, bueno, vamos a leer un pasaje bíblico. Y leímos el pasaje de la hemorroísa, que es esta mujer que tiene tantos años con flujos sanguíneos que gastó su fortuna en médicos y nadie la había sanado. Y tenía, creo que era, no sé, muchos años, no recuerdo los años, 12 o 18, no sé. Y cuando ella toca el manto de Jesús, dice, con tocarlo voy a ser sanada. Y Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, pues tanta gente como pregunta quién te tocó. Pero la mujer se dio cuenta y confesó, le dijo, yo fui la que te toqué. Y Jesús le dice que ella quedó sana por su fe. Entonces yo le leí ese pasaje bíblico y le digo, bueno, vamos a hacer la oración. Y le dije, el mismo Jesús que sanó a esa mujer es el mismo Jesús que está aquí, porque su promesa es que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio. Entonces vamos a pedirle a Él que así como Él sanó a esa mujer, te sane a ti. Y le hice imposición de manos y oramos por ella y ya. Nos íbamos y le dije a mi amiga afuera, bueno, por favor, ¿sabes cómo sigue tu amiga? Porque me impactó ver en el estado que está. Y al otro día la amiga me llamó y me dijo que, mira, desde que nos fuimos, el derrame paró. O sea que el Señor la había sanado. Y claro, es el mismo Señor, el mismo Señor. Entonces, eso es lo que necesita Dios justamente, que seamos testigos de que Él está vivo, que llevemos la persona a Jesús, no a nosotros, no a seguirnos a nosotros, llevar la persona a Jesús. Y Jesús hace la obra en la persona y después cada proceso de sanación de la persona, pues Dios lo va llevando. No podemos apurar a las personas, empujarlas a querer obligarlas, ve a la misa, ve a la confesión, a los familiares o a los amigos o a los que atendemos, haz esto, haz lo otro. Porque yo le digo a la gente, la única persona que convence de pecado es el Espíritu Santo. Le digo a las madres que van a decir que mi hijo no quiere o mi esposo no quiere, o al revés, el esposo dice que la esposa no se quiere convertir, lo que sea, les digo, no hay que perder tanto tiempo hablándoles, hay que invertir el tiempo orando y a medida que se ora, como hizo Santa Mónica, que oró por San Agustín tantos años, el Espíritu Santo es el que obra en cada persona y tenemos que respetar el proceso de cada individual, de cada persona en el que Jesús lo va llevando. Sí, hay una frase, padre, que es muy, muy cierta y cabe en este momento, que dice que no debemos hablarle tanto a nuestros familiares de Dios, sino hablarle más a Dios de nuestros familiares, de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Y yo creo que este tema da para, ¿qué digo uno? Para unos cuantos programas. De verdad que a mí son temas que uno muchas veces desconoce y necesitamos formarnos, como siempre lo decimos, nuestra comunidad nos enseñó a que sí, hay un espíritu que te va guiando, pero además de eso también tenemos una responsabilidad como servidores de formarnos, porque en la medida que nos formamos, pues podemos también educar a los demás y educarnos a nosotros mismos. Y hay algo muy importante que hay que estar, bueno, el evangelio del fin de semana pasado, justamente yo prediqué sobre eso. ¿Qué es lo más importante para Jesús en ese evangelio? Y lo más importante para Jesús es estar con sus discípulos. Jesús estaba
Siempre lo perseguían las multitudes y sin embargo él, en momentos, como dice el Evangelio del pasado domingo, él no quería que la gente supiera dónde estaban porque él quería instruir a sus discípulos. La intimidad. La intimidad. Entonces, todos los bautizados somos discípulos. Entonces, cada uno de nosotros tiene que sacar tiempo para que Jesús nos hable. Ahora, como personas, como grupo, como parroquias, como diócesis, como iglesia, lo más importante es que tenemos que escuchar la voz de Jesús, la voz real de Jesús, porque, bueno, lo puedo decir, no voy a decir algo que es falso, pero lo que he visto a través de los años como laico y como sacerdote es que en muchos lugares ya nos escuchamos más a nosotros mismos, no escuchamos la voz de Dios. Y de hecho, cuando a mí me tocó en algunos lugares decir algo, profetizar algo, decir algo, bueno, en el momento era difícil porque es como que vienes a decir algo que en contra de nosotros, pero con el tiempo uno se da cuenta qué venía de Dios y qué de no. No venía de Y Dios. entonces algo que yo he visto y que, bueno, yo trato de hacerlo por mí mismo, pero que siempre aconsejo a la gente que tenemos que hacerlo, es escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Jesús quiere? ¿Qué es lo que Jesús me pide? Lo dije en la homilía del domingo y se lo digo ahora a cada uno de ustedes que están escuchando. Pregúntele usted, no es tanto hablar con un psicólogo, un psiquiatra, un médico, un sacerdote que también ayuda, o un servidor, pero es preguntarle a Jesús en la situación que yo estoy, que usted está, que está viviendo, preguntarle a Jesús, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? El Señor, como en mi vocación, Él nos habla al corazón y en el fondo uno sabe lo que Dios quiere. A veces la gente viene a nosotros los sacerdotes a tratar de que uno como sacerdote justifique el pecado de ellos. En el fondo de tu corazón, tú que estás ahí escuchando el programa, viéndolo, tú sabes lo que Jesús te está pidiendo. Tú sabes lo que Jesús quiere de ti. Ahora, tú tomas la decisión, y Dios es paciente, Dios espera, se siente esperar. Dios espera por nosotros, ¿cuánto? Toda la vida. El mal también es paciente. El mal va haciendo su trabajo en la gente. No hay apuro. Mira, no hagas esto hoy, no hagas... Y así también es paciente. Nosotros somos los que queremos todo en el momento. Pero Jesús en su infinito amor, en su infinita misericordia, todos los días y a cada momento nos va haciendo llamados. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Señor, que esto que yo estoy sintiendo en mi corazón, este llamado que me está haciendo a cambiar, ayúdame tú a hacer lo posible. Ayuda, ábreme tú los caminos, desata mis cadenas. Quiero decir algo rapidito, porque sé que ha pasado mucho tiempo con respecto al don de sanación. Yo a veces me pregunto, ¿por qué una persona, que es lo mismo que pasaba en el Evangelio? Hay gente que dice, es que yo iba a misa de sanación, me oraba fulano, fulana, todo eso estaba en todos lados. ¿Y por qué no me he sanado? Y Dios siempre tiene su momento. Dios siempre tiene su momento para una sanación, para una liberación, como ustedes que recordaron ese momento que de la vida pasada. Y ahora mismo no recuerdo qué pasó en mí, pero hace unos meses, creo que cortos 2 o 3 meses, me pasó algo y era algo como que venía como de 30 años o más. Y yo digo como que eso ahora era el momento como que Dios iba a orar en eso. Entonces, así es en cada uno de nosotros. Dios tiene su momento, Dios tiene su tiempo. Estamos en proceso, pero lo que sí necesitamos es no dejarlo para mañana, sino desde hoy mismo tomar la decisión de buscar a Dios, de volver a Dios, de orar y hacer lo mejor que podamos para vivir en la voluntad de Dios, que eso es lo que nos hace felices. Y eso es lo que nos sana. Amén. ¿Qué santito tienes ahí, Diane? A ver si se nota bien. Padre Pío de Pieltrechina. Ay, qué bello. Y apenas hace unos días sí. Entonces, es que, bueno, uno de nuestros santos más actuales, ¿verdad, Padre? Que, ojo, no fue el único. Muchos santos, ahora que hemos estado estudiando más de los santos, porque en Samaritanos por el Mundo, en nuestras redes sociales, estamos colocando todos los días el santo que corresponde y vamos conociendo un poco más de la historia. Entonces, es impresionante cuando recordaba el tema de los servidores.
de que el carisma de sanación, este don de sanación, o sea, como carisma, como don, somos testigos, o los santos fueron testigos de ello, ¿no? Y uno de ellos es el Padre Pío. El Padre Pío fue un instrumento, fue un testigo del poder de Dios sanando enfermos. Y recuerdo, aquí no es un spoiler, pero bueno, una de las películas que vi el Padre Pío cuando él era niño, él vio cómo Jesús sanó a otro niño, ¿no? Y él lo estaba pidiendo en su corazón, pero él fue un testigo. Entonces esa imagen me vino acá. Fue un testigo, o sea, él se conmovió a ver a una madre con el niño en los brazos, siendo él jovencito, que la mamá estaba desesperada porque el niño no sanaba. Y la mamá como que estaba peleando y le decía, sánamelo, lo dejo aquí. Y de hecho se molestó y ella deja al niño frente al altar en plena Eucaristía y se va y se comienza a irse atrás y el niño comienza a recuperar la sanación. Y el Padre Pío está allí mirando y él anhelaba en su corazón esa sanación porque se conmovió. Entonces, eso es ser el testigo del poder de Dios. Todos sabemos ahora que es el Señor el que sana, es el Señor que libera. El Padre Pío, hoy vamos a rogarle, Padre, con esta oración que usted va a hacer para cerrar de sanación, para todos los que nos escuchan, ¿verdad? Para todos aquellos que se han conectado, vamos a pedirle al Padre Pío que interceda. Él que fue ese testigo hermoso, profundo, doloroso, que sufrió bastante, siendo testigo del poder de Dios, pues que conoce el dolor de cada uno de nosotros, sea testigo también de cómo el Señor hoy nos ha de sanar. A todos los que nos están escuchando y a todos los que van a escuchar este programa en cualquier otro momento. Amén. Amén. Te invitamos a que coloques tu petición en los comentarios de oración. Somos una comunidad orante. Es muy importante. Yo recuerdo que una vez lo conversaba con el padre Vicente rapidito de todos los elementos que hacen una comunidad, y una comunidad no es solamente el servidor que obra, sino precisamente el servidor que se acompaña entre oración y obrar. Entonces esta obra no es solamente la predicación, sino la oración. Por eso tenemos aquí a nuestro querido Padre Wilson para que ore por cada uno de nosotros y especialmente por las intenciones que están colocando allí en los comentarios. Muy bien. Bueno, entonces para cada uno de ustedes, en este momento usted no va a orar, no va a interceder. Este es un momento que el Señor le está regalando para que usted reciba las bendiciones que Él les tiene preparadas. Yo intercedo y usted solo reciba de Dios. Entréguese en este momento al Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Tú que eres el mismo ayer, hoy y siempre, que eres el médico del cuerpo y de las almas. Señor, siempre leemos en tu evangelio o escuchamos cómo tú pasabas predicando, sanando a los enfermos, expulsando los demonios. Y tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te presento a cada hermana y cada hermano que están ahí. Te pido, Señor, que en este momento tú liberes con tu preciosísima sangre su mente, cuerpo, alma y corazón, también a sus familiares, sus proyectos, todo lo relacionado con este programa. Señor Jesús, tú sabes lo que cada alma necesita. Hoy queremos pedirte especialmente para que a todos y a cada uno de nosotros nos des la gracia de la conversión, de volver a ti, de discernir qué es lo que no te agrada, que con tu ayuda, que tomemos las decisiones de cambiar y con tu ayuda podamos cambiar aquellas cosas que hay en nosotros que no son tuyas. Hoy quiero pedirte por cada hermana y cada hermano que tienen dificultades para recibir los sacramentos, que tienen obstáculos espirituales, ataduras espirituales. Hoy te pido, Señor, que los sanes, que liberes, que los dejes libres y cuando sea tu divina voluntad que ellos puedan recibir los sacramentos, especialmente aquellos que necesitan reconciliarse, ir al sacramento, ir al confesionario para reconciliarse contigo, con ellos mismos y con los demás hermanos. Señor, obra en cada hermana y cada hermano que están ahí. Queremos pedirte por la intercesión del Beato Dr. José Gregorio Hernández, del Padre Pío, de San Camilo, de la Madre Teresa de Calcuta, santos que trabajaron por los enfermos, que toques con tu poder sanador a cada hermana, a cada hermano que está ahí. Pasa, Señor, sana cualquier recuerdo doloroso. Tú que eres, que todo lo sabes, ve a la raíz de los recuerdos dolorosos, conscientes o inconscientes que hay en cada hermana y cada hermano. Con tu amor y tu misericordia sana el origen, sana la raíz
y sana, Señor, esos recuerdos dolorosos. También, Señor, los corazones afligidos, los corazones heridos, Señor. Te pedimos también que te hagas presente en la raíz, en el origen de esas situaciones, donde faltó amor, donde hubo pecado, donde hubo violencia, donde hubo idolatría, donde hubo rechazo, todo donde hubo mal, Señor. Que tú te manifiestes con tu presencia santa y que sanes, Señor, las heridas, el origen de esas heridas. Que tu sangre preciosa fluya en este momento como ese bálsamo, limpiador, sanador, tu sangre preciosa, que es el precio de nuestra salvación. Sana, Señor, los corazones heridos, saca las espinas que el mundo ha puesto en cada corazón de los que están aquí escuchando este programa. Toque esos corazones, Señor. Tú eres el divino alfarero. Renueva los corazones, Señor. Te pedimos, Señor, por tantos que han sido afectados en su sistema inmunológico. Te pedimos, Señor, que los sanes, que los fortalezca su sistema inmunológico, su sistema respiratorio, Señor. Que tu sangre preciosa pase limpiando, renovando, restaurando. Los pulmones también, sánalos, Señor, las fosas nasales, todo lo relacionado con el sistema respiratorio. También, Señor, todo lo relacionado con la visión, tanto física o espiritualmente. Quita, Señor, las vendas de aquellos que no pueden verte, que no pueden seguirte, que no pueden leer tu palabra. Espiritualmente hablando, quita las vendas, Señor, desata su visión espiritualmente. Y aquellos que sufren físicamente de la vista, también ayúdalos. Pedimos a Santa Lucía que también, junto a la Virgen María, ruegue para que tú sanes la vista, la visión, corporalmente hablando, de cada hermana y cada hermano que están ahí. También, Señor, efetá, decimos en el rito del bautismo, también abre, Señor, los oídos de aquellos que están sordos a tu voz, de aquellos que tienen ataduras o obstáculos para escuchar tu palabra, para escuchar la enseñanza de la iglesia, para aceptarla. Abre tú los oídos espirituales. Desata también las lenguas, Señor. Desata las lenguas de aquellos que no pueden proclamar, dar testimonio de ti, que no pueden hablar de tu palabra. Desata las lenguas, Señor. Sana también físicamente los oídos, sana físicamente también la garganta, la boca, todo lo relacionado en esa área. Sigue pasando, Señor, tú que eres el médico divino. Toca con tu poder sanador. También te pedimos por las vías digestivas, estómago, esófago, intestino, que tu sangre preciosa los limpie, que liberes a cualquier hermana o hermano que han consumido cosas contaminadas, Señor, en el tiempo que haya sido, que tú los limpies, los liberes, que desates sus vías digestivas. Tócalos, Señor, con tu poder sanador. Pasa sanando, Señor, pasa liberando. También, Señor, sana los matrimonios que han recibido el sacramento y están separados, están divididos o tienes problemas. Te pedimos, Señor, que manifiestes tu luz y los toques con tu poder sanador, que les des comunicación, que les des unidad y paz. También pedimos, Señor, por los hogares, las familias, que bendigas las familias, que sanes las familias donde hay división, donde hay pelea, donde tal vez hay alguna disputa por bienes o por cualquier motivo. Te pedimos que les des la gracia de reconciliarse entre ellos, Señor, sea entre padres e hijos, abuelos, nietos, o en los tíos, tías, hermanos. Señor, dales la gracia de reconciliarlos, de reconciliarse. Pedimos a la Sagrada Familia de Nazaret que interceda por la familia de cada hermana, cada hermano que están escuchando este programa. Gracias, Señor, porque tú todo lo haces bien, porque eres un Dios de amor, de misericordia. Sana los corazones, Señor, hoy especialmente de resentimiento, de dolor, Señor. Te pedimos que cada hermana y cada hermano tome la decisión de perdonar, y hoy te pedimos que tú les des la gracia de perdonar a todos, especialmente a los que más los han ofendido. Danos a todos la gracia de perdonar de corazón. Sana las heridas, Señor. Libéranos de todo odio, de toda venganza, de toda revancha. Gracias, Señor. Te pido que laves a cada hermana y cada hermano que están aquí, a sus familias, con los rayos de tu divina misericordia, la sangre y el agua que brotaron de tu costado cuando estabas en la cruz.
Pedimos la intercesión especial de San José por cada hermano que está escuchando este programa, para que así como San José pudo con la gracia de Dios guiar a su familia y llevarla siempre a cumplir la divina voluntad, que cada uno de estos hermanos puedan también siempre escuchar la voz de Dios, y los que ya tienen familia, que puedan guiar su familia a discernir y hacer siempre la divina voluntad. Y aquellos que aún no la tienen, y es la voluntad de Dios Padre que tengan una familia, que el Señor se las conceda conforme a su divina voluntad. Oramos por todos los que están discerniendo sobre qué deben hacer con su vida, sobre su vocación. Pedimos al Señor que ilumine a aquellos que los ha llamado al matrimonio, que favorezca el encuentro con su pareja y que el Señor les allane los caminos, les abra los caminos, y si es la voluntad de Dios que reciban el sacramento del matrimonio, que así sea, que el Señor rompa toda cadena, desate todo nudo, el Señor libere las mentes, los corazones, para que estas hermanas, estos hermanos sean liberados de toda atadura que les impide discernir y cumplir la divina voluntad. También oramos por cada hermana y cada hermano que han recibido el llamado a consagrarse a la vida religiosa. Le pedimos al Señor que los ilumine, que los ayude a perseverar, que les ponga las personas que los deben iluminar. Oramos también por los hermanos que han sido llamados o que el Señor está llamando al sacerdocio, para que el Señor sane sus corazones, sane sus mentes, los libere de todo prejuicio y también los libere de toda atadura o de toda contrariedad, de todo obstáculo, para que ellos puedan dar un sí al Señor, puedan dar su respuesta en libres. Señor, obra en todos ellos. Oramos por nuestros seminaristas y oramos por los sacerdotes que están enfermos, los religiosos enfermos, los servidores enfermos. Si hay algún servidor que estuvo haciendo oraciones o sufrió un ataque o una carga, también yo te pido, Señor, que en este momento que los sanes, que los liberes. Ellos se te entregan toda carga y yo en tu nombre, con la autoridad sacerdotal que me ha sido conferida, desato de ellos cualquier carga que haya ido contra ellos, los desatos de ellos, de sus familias, de sus proyectos, los expulso y los entrego a nuestro Señor Jesucristo para que Él disponga de ellos. Señor, también te pedimos que sanes y liberes a todos aquellos que han sido confundidos por el mal y han caído en las prácticas de la superstición, de la idolatría. Señor, que ellos puedan arrepentirse, puedan confesar sus pecados y que tú les sanes y les liberes. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Oramos también por esas madres que están embarazadas. Oramos por las criaturitas que tienen en el vientre materno. Pedimos la intercesión de San Gerardo, María Mayela y Santa Yagna para que esos embarazos y esos partos sean conforme a la divina voluntad. Y oramos también por las hermanas que quieren ser madres y no han podido por un motivo u otro, que también estos santos intercedan para que el Señor les dé la sanación y les dé la gracia de ser madre. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Tú sabes lo que necesita cada hermana y cada hermano que están ahí. Tócalos con tu poder sanador y liberador y bendice sus vidas, bendice sus proyectos, bendice su mente, corazón, alma y cuerpo. Y ayúdalos a todos, Señor, a seguir en tu camino y a abandonarse, a confiar todas sus necesidades a tu divina misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, sobre sus proyectos y permanezca para siempre. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea Dios. Gracias, Padre. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a la Santísima Virgen María por su intercesión, a los santos. Y Padre, vamos gozosos. De verdad que ha sido uno de nuestros programas un poco más extensos, pero obviamente el Señor así lo quiso, Padre. Le damos muchísimas gracias por su oración, por su testimonio de conversión y de caminar con el pueblo de Dios, siendo testigo de lo que el Señor hace. Gracias de verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que están sintonizando el programa, y compártalos con otros para que a través de estos programas el Señor también pueda obrar. Cada vez que hablamos del Señor, que contamos testimonios, el Señor está obrando en cada uno de quienes lo escuchan. Así es. Padre, agradecidas con usted, con su tiempo.
Lo queremos seguir teniendo, hay muchas cosas que queremos que nos enseñe y estamos seguros de que todos los seguidores de Samaritanos por el Mundo también están muy entusiasmados con este programa y con su presencia y su compañía. Gracias, Padre. Y bueno, gracias a cada uno de ustedes. Recuerden, muy importante, que compartan, como le dice el Padre, esta información, también no solamente con los conocidos, sino de pronto colocarlo en el estado. Muchas veces pasa que no sabemos la situación que vive el otro, pero colocándolo allí, el Señor va obrando, el Señor se va moviendo y llega esa persona que justo necesita escuchar esta palabra. Entonces, compártelo, dale like, que nos va a ayudar a llegar a muchas más personas porque la palabra de Dios no está encadenada. Gracias, Yanya, también. Gracias a ustedes y también pedimos a la Virgen María que siga intercediendo por el Padre Vicente, por todos los samaritanos, por la comunidad, por lo que se ha hecho, se está haciendo y se va a hacer, que ponemos esta comunidad de los samaritanos en las manos de Dios y que Él continúe haciendo su obra conforme a su divina voluntad. Amén. Amén. Bueno, gracias. Nos vemos en el próximo programa. Gracias a todos y sabemos que van a dejar sus testimonios, Padre. Yo sé, porque es el Señor el que obró, que muchas personas van a dejar sus testimonios, a todos los que están allá en Florida también, que son comparten en la comunidad parroquial de Padre Wilson. Muchos saludos, bendiciones. Gracias por darnos un tiempito para nosotros acá. Y estamos acá para escuchar sus testimonios, para, si quieres darlo aquí públicamente, pues hacerlo también a través de nuestra plataforma y, por supuesto, seguir orando los unos por los otros. Chao, chao. Bueno, gracias. Muchas gracias. Contento, Señor, contento, como dice el Padre Hurtado. Un abrazo. Chao, chao. Congelado. Congelado. No se preocupe, que Ernesto allí lo corta. Lo edita, porque dice que está grabando todavía. Sí, pero no se preocupe, cuando él nos lo vaya a pasar, él corta esta parte. Ah, qué bueno. Lo deja hasta donde no está. Padre, muchas gracias. Padre, gracias a ustedes. ¿Cómo se siente, Padre? Bien. Se pasó un buen tiempo, ¿no? Ustedes hablan mucho. Escuchándolo, Padre. Usted es una cátedra abierta. Qué bonito. Gracias por el tiempo y gracias por las enseñanzas. Bueno, ahí estaremos ahí pegados. Padre, con mucho gusto. Yo quiero profundizar tanto a nivel personal porque el tema de lo intergeneracional, ¿no? Porque una vez que salimos de la comunidad y bueno, nos hemos hecho también, yo me he hecho seguidora de varios sacerdotes, Padre Carlos Pan, de otros sacerdotes, justamente criticaban esto, ¿no? Y daban unos argumentos muy sólidos, pero yo tengo un testimonio que después se lo quiero compartir a ustedes. Yo no puedo negar eso. No puedo negar algo que me pasó a mí referente a eso. Y no lo puedo negar. Podrá haber mucha explicación teológica, argumentos, pero yo no puedo negar lo que yo viví referente justamente a eso, ¿no? A ese tema. Entonces, eso a mí en lo particular me ha traído últimamente, pues yo soy muy estudiosa, porque me gusta estudiar algo de teología y me gusta, ¿verdad? Esto y voy escuchando y selecciono, por supuesto, a quién escuchar, todo esto, pero ese ha sido un tema para mí un poco inquietante, porque yo decía, de hecho, he dejado de orar por eso, porque no sabía si estaba en lo correcto, pero me contrariaba el hecho de lo que yo viví referente a eso. Una sanación, una liberación que yo viví y explícitamente se me manifestó que era por algo heredado, ¿no? Entonces, eso me contraría, así que me gustaría poderlo estudiar mejor y que, por supuesto, a nuestra audiencia también se lo podamos llevar mejor, porque hoy en día han salido estos últimos meses, sobre todo muchos sacerdotes muy reconocidos, importante, negando esto, ¿no? Negando esto, claro, logran hacer algunas distinciones, uno que otro, hablando de que no es que cargamos con el pecado del otro, pero uno sabiamente dijo, bueno, también tiene que ver con las consecuencias de lo que la persona hizo, en fin, todo ese tema que es bastante profundo, pero le agradezco que lo haya tocado porque a mí me dio paz en eso que últimamente ha estado muy inquieto en mi pensamiento y en mi fe. Bien. Está bien. Ahí iremos lo que el Señor nos vaya permitiendo, iremos haciendo ahí. Sí. Bueno, Padre, muchas gracias. Y nosotros le avisamos cuando vaya a salir el programa.
Muy bien. Y inmediatamente colocamos a colocar Reels en Instagram anunciándolo en el mismo YouTube. Ya hemos hecho varios cortos de YouTube para que la gente vaya tomando en cuenta que va a salir el programa. Muy Y bien. por supuesto el aviso para que lo comparta. ¿Oyó? Muy bien. Así Bueno, que bueno, muchas Padre, gracias. Dios la bendiga. Feliz día. amén. Gracias. Chao, Gracias, chao. Padre. Amén.